mi nombre es Rivero Pot Amairani Elizabeth y yo soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Enfermería, licenciatura en Fisioterapia, y esta es la unidad de aprendizaje de Laboratorio de Propedéutica, a cargo del docente Alejandro Hernández Salazar. En el presente video voy a hablar acerca de lo que es la marcha. La marcha va a ser una unidad básica para poder desplazarse de un lugar a otro. De hecho, es una de las actividades corrientes que se utilizan o que se emplean día a día en todos los seres humanos, precisamente pues para poder movilizarse a ciertos lugares. Esta, si se realiza de una manera pues eficaz, vamos a garantizarnos una reducción del cansancio, así como evitar lo que son lesiones o caídas. Y bueno, prácticamente si tenemos años de práctica en esta parte de la marcha, nos puede garantizar a personas sanas un control pues del 100% sobre esta parte de la marcha. ¿A qué me quiero referir? Es decir, por ejemplo, a personas que ya tienen un poco más dominado, desarrollado esta parte de la marcha, no es una tarea difícil el poder andar y a la vez mantener conversaciones con otras personas, o incluso desviar la mirada a diferentes lugares, evitar obstáculos o incluso fuerzas desestabilizadoras. Todo esto lo pueden realizar con un esfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho más desarrollado o incluso completo esta parte de la marcha. Realmente el problema viene a estar más bien en personas que, vamos a poner, se encuentran a extremos de la vida, es decir, a los extremos de la vida. Por ejemplo, en el caso de los niños, que los niños pues como por abajo de los 7 años. ¿Por qué? Porque hay un dato que nos dice que a partir de los 7 años el niño ya logra obtener un reafinamiento, o sea, ya logra completar esta parte de la marcha, porque ya ha completado los reafinamientos del patrón de la marcha maduro. O sea, menor a los 7 quiere decir que todavía no está por completo su marcha al 100%. Ya por arriba de los 7, pues este ya va a estar pues completo o más desarrollado o maduro. Entonces, en el caso de los niños menores a 7, vamos a ponerle un niño de 1 año, todavía está aprendiendo a pararse, por ejemplo, es todavía la fuerza de gravedad, que esto mismo igual es como un obstáculo o algo que hay que tomar en cuenta para que el niño pues pueda ponerse de pie y pueda sostenerse. Y todavía encima el equilibrio que debe de tener también va a ser muy importante. Y ya cuando quiera caminar, pues igual hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la coordinación. Entonces, si combinamos todos estos, pues ya nos va a dar una marcha. O sea, si los juntamos, vamos a tener al final una marcha. En el niño, pues bueno, ¿no? Esa es una. En el caso de lo que son los ancianos, pues los ancianos ya a partir igual de una cierta edad, lo que vamos a ver es que va a haber una reducción del equilibrio, va a haber menos fuerza, va a haber más presentaciones de enfermedades, lo que van a ser más propensos incluso a lo mejor a caídas o a lesiones por esa falta de equilibrio. Es por eso que a esa edad ya muchos pues utilizan bastones para poder estabilizar a la hora de poder realizar su marcha. Entonces, estos, digamos, dos personas con estas edades, por ejemplo, en el caso de los niños, pues sí, todavía están aprendiendo a caminar, y en el caso de los ancianos, pues ya están en una edad un poco más avanzada y ya hay deficiencias sobre ciertos aspectos. Son los que vamos a ver que les cuesta un poco más de trabajo el poder realizar una marcha pues adecuada o completa. Hablando un poco sobre la perspectiva histórica de la marcha, vamos a tener a dos personajes pues muy importantes, que tomaron un papel muy importante en esta parte de la marcha. Estoy hablando de los hermanos Wilhelm Weber y Edward Weber, que en el año 1836 estos pues publicaron una obra científica sobre este tema, en la cual brindaron ciertos conceptos que hoy en día todavía siguen vigentes. Hablo como por ejemplo del concepto de longitud de paso, de la zancada, distancia entre pie y suelo, la excursión vertical del cuerpo e incluso, por ejemplo, las bases de oscilación, de apoyo, del patrón de apoyo bipodal. Todos estos fueron brindados mediante su obra científica en el año 1836 e incluso basaron
bueno, más bien esbozaron una hipótesis en la cual ellos comentaban que el principio básico de la marcha iba a ser un esfuerzo muscular, que igual, así como otros conceptos de la longitud y como había mencionado, todos estos siguen estando vigentes hoy en día. Es por eso que digo que estos dos personajes se pueden decir que revolucionaron esta parte de la marcha. Y pues también nos comentaban que esta obra la basaron con la ayuda de materiales como lo es el cronómetro y un telescopio como escala para medir todos estos conceptos que pues ya había comentado. El caminar va a ser el resultado de una serie cíclica de movimientos, a la cual le vamos a denominar ciclo de marcha. Dicho ciclo de marcha va a tener dos fases, o se va a dividir en dos fases, las cuales van a ser las fases de oscilación y las fases de apoyo. En el caso de las fases de apoyo, se puede definir que su inicio va a ser a partir donde el paciente va a hacer contacto del talón con el suelo y va a finalizar en lo que es el despegue de los dedos. Esta fase va a estar subdividida en 5 fases, que precisamente va a ser donde inicia contacto de talón, que en un porcentaje va a ser el 0%. Luego va a ir la siguiente, que va a ser el pie sobre lo plano, la tercera fase, que es apoyo medio, la cuarta, despegue del talón, y la última, que va a ser el despegue de los dedos, que con esta fase se va a finalizar las fases de apoyo con un 60%. Es decir, en estas fases va de un 0% a un 60% del ciclo de la marcha. Del 60 al 100% lo van a constituir las fases de oscilación, que las fases de oscilación se pueden definir o como se pueden iniciar a partir desde que se da el despegue de los dedos y se va a finalizar con lo que es el apoyo o el contacto del siguiente talón del pie, nuevamente. Y ahí se va a concluir un ciclo de la marcha. Entonces, las fases de oscilación van de un 60 a un 100%, teniendo 3 fases: la fase inicial, la fase media y la fase final. Para lo que son los descriptores espaciales y temporales, que en esto prácticamente es lo que nos vamos a basar en el video, va a ser la medición, que van a ser los descriptores espaciales, y la observación, que van a ser los descriptores temporales. Vamos a explicarlos por partes. Lo que son los descriptores pues, espaciales, en este caso vamos a tener que es la longitud del paso, que la longitud del paso se puede definir como la distancia entre contactos sucesivos de talones opuestos de los pies, es decir, entre el pie izquierdo y el pie derecho, ese va a ser un paso, ¿no? Entonces vamos a tener que el ciclo de la marcha se constituye por 2 pasos, un paso izquierdo y un paso derecho. Para lo que es la zancada, esta se define como la distancia entre el contacto sucesivo del talón del mismo pie, de un mismo pie. Si hablamos del pie izquierdo, pues va a ser el contacto sucesivo de ese mismo talón. O también si hablamos del pie derecho. ¿Okay? Y en el caso de lo que es la anchura del paso, que la anchura del paso va a ser esa distancia ahora transversal que se va a dar entre los centros de ambos talones, del pie izquierdo y del pie derecho. Esa va a ser la anchura del paso, o también conocida como base de sustentación. Por último, lo que es la angulación del pie, que la angulación del pie se puede definir como esa desviación normal, porque es una desviación normal que va a tener el pie. Es decir, nosotros a lo mejor no nos percatamos mucho en esa parte al momento de que caminamos. Lo cierto es que al momento de que nosotros caminamos, como tal, nuestros pies no van totalmente derechos, sino tienen esa ligera desviación hacia afuera. Es decir, en otros términos, podría ser una eversión. ¿Okay? Es muy ligera, pero es algo normal en los seres humanos. Y bueno, tenemos para ello valores normales, que en el caso de lo que sería pues un paso, lo normal vendría a ser pues 72 centímetros. Y para sacar la sacada, pues se supone que debería ser el doble del paso. Es decir, sumar 72 más 72 me da 144 centímetros, que eso sería la zancada.
La angulación del pie normalmente va a ser de 7 grados y la anchura o la base de sustentación va a ir de 7 a 9 centímetros. Eso va a ser lo normal. Suele pasar que, bueno, cuando vamos a valorar o a tomarle todas estas mediciones al paciente, ¿cómo se va a hacer para empezar? Una vez ya sabiendo estas definiciones. Prácticamente se hace uso de lo que es un tapete o tapetes, las cuales nos permitan la visibilidad de las huellas plantares del paciente una vez que ya ha puesto su pie en la impresión de la hoja. Es decir, puede utilizar tapetes, puede utilizar de cartulinas negras, se extienden a lo largo del piso y en una hoja se coloca el talco y ya se le dice al paciente que se retire el calzado si es que tiene calzado y que marque su pie sobre pues la hoja que tiene talco, para que así ya se pueda marcar en la cartulina o ya sea los tapetes, lo que se vaya a utilizar, se marque su impresión plantar. Después de esto se toman estas medidas. Es importante decirle al paciente que cuando vaya a marcar su huella plantar, lo haga como si estuviera caminando como lo hace normalmente, para que no vaya a modificar o vaya a alterar estos datos o estas mediciones que nosotros posterior a esto vamos a tomar. Y bueno, ya después de esto, podemos decir, por ejemplo, a la hora de medir, vamos a ver que, como bien comenté, en el caso de los pasos, para dar una zancada normalmente viene siendo la suma, ¿no? Que normalmente es 72 centímetros y se vuelve a sumar, da 144, que vendría siendo la zancada, una zancada. Pero a veces pasa que al momento de que camina el paciente, no siempre sus pasos van a ser iguales, es decir, el paso izquierdo puede ser, no sé, 70 centímetros y el paso derecho puede ser 62. Eso realmente viene siendo algo normal, normal en el sentido de que cuando venga un paciente realice esta valoración de la marcha y me dé cuenta que en el pie derecho o en el paso derecho ha marcado más y en el paso izquierdo ha marcado menos. ¿Esto a qué se debe? Simplemente porque a veces puede tener pues un paso más grande, luego un paso más corto, pero realmente es normal, no siempre nos va a dar la suma de esos dos pasos, pues la zancada. Y bueno, ya para finalizar esta parte nos vamos a pasar a los descriptores temporales, que en el caso de los descriptores temporales ya no es tanto la medición como tal, sino van a ser la observación de qué, o de la toma de tiempo. ¿Por qué? Porque acá vamos a checar lo que es la cadencia, que va a ser los pasos que hace el paciente por minuto, y aparte también lo que es el tiempo que se tarda en dar una zancada y en dar un paso, que esto se va a hacer también para igual ir anotando cuáles van a ser sus alteraciones, vamos a poner que vaya a presentar el paciente, ¿no? Y bueno, a continuación se van a hacer la toma de los descriptores tanto espaciales, que va a ser la medición de todas estas que ya mencioné, longitud del paso, de la zancada, de la angulación del pie y la anchura, y de último vamos a ver lo que es la marcha, su descripción del paciente con el que vamos a estar trabajando, en la cual vamos a tomar pues los descriptores temporales. Bueno, ya para los descriptores espaciales, que más que nada esta parte va a ser la medición de la longitud de paso, de zancada, de la base de sustentación y la angulación de pie, le vamos a pedir al paciente que si tiene calzado o tiene calcetines se los retire para que pueda imprimir su huella plantar en las hojas de impresión. Y ya con la ayuda de lo que son ya sea tapetes o cartulinas de color negro, va a realizar su marcha normal para posterior a ello poder tomar todas estas medidas que ya mencioné. Entonces, mira, por favor. Ya una vez haberle pedido al paciente que marque su huella plantar en la impresión de la hoja, vamos a proceder a lo que es la medición de estos descriptores espaciales, como bien ya había comentado,
van a ser la longitud del paso, la de zancada, la anchura del pie, que también es conocida como base de sustentación, y la angulación del pie. Para ello, vamos a trazar con la ayuda de una regla, en este caso una línea en lo que es el talón de cada pie, para que a partir de ahí sea una guía para tomar las mediciones, ya sea del paso o de la zancada. ¿Ok? Entonces, lo que nos recomiendan es que cuando vayamos a tomar las medidas no se utilicen, por ejemplo, los primeros pasos, sino se utilicen, por ejemplo, pues ya los que están un poco más como en medio ya en su recorrido del ciclo de la marcha. Entonces, para ello vamos a tomar como ejemplo de este paso a este, ¿ok? O sea, de esta huella a esta. Entonces, para tomar lo que es el paso, recordemos que el paso va a ser esa distancia entre contacto sucesivo de talones opuestos. En este caso, entonces vamos a tomar la medida del paso derecho, que va a ser de acá al siguiente pie, ¿no? Algo importante a la hora de medir va a ser que pues tomemos en cuenta mucho lo que es la cinta métrica, que esta esté derecha, no esté desviada más hacia un lado, se vea chueca, para que este no vaya a alterar lo que son las mediciones. Para este ha marcado 47.9 centímetros para el paso derecho. Para lo que es la zancada, vamos a iniciar en lo que es la zancada del pie izquierdo, ¿ok? Entonces volvemos a iniciar de acá. Pensamos bien la cinta métrica, que esté derecha. Y para este ha marcado 96.8 centímetros, ¿ok? Ya de ahí vamos a ver lo que es la base de sustentación, que aquí nos vamos a apoyar de lo que son dos cintas métricas y con la ayuda de una regla. Ya para la angulación del pie va a ser con la ayuda de nuestro goniómetro. Entonces empezamos con la base de sustentación. Vamos a tirar la cinta métrica a lo largo, de modo que esta quede haciendo contacto con el lateral del pie, con la parte lateral del pie, y la otra va a ser del otro lado. Y una vez teniendo las dos cintas métricas, vamos a medir con la regla, donde ya se ha marcado, y vamos a tener que este nos dio una base de sustentación o una anchura del pie de 20.7 centímetros. Ya finalmente para lo que es la angulación del pie, vamos a tomar de referencia a este, cómo lo vamos a realizar. Recordemos que tenemos un brazo fijo y otro móvil. Entonces, de aquí, lo vamos a poner de modo que nos dé 90 grados. Pero nos vamos a guiar de donde esté marcando 0. Lo vamos a colocar una línea o una marca justo en el centro o en la mitad de lo que es el talón de uno de los pies, para poner ahí el goniómetro, y ya de ahí lo que vamos a hacer es que vamos a mover el brazo móvil hacia lo que sería el primer metatarso, hacia su cabeza, el primer metatarso, justo donde he marcado
dándonos un grado de 12. Entonces, este paciente tiene angulación de 12 grados. Paciente que presenta una base de sustentación normal con distancia de pasos normales, posiblemente uno más corto que otro desde una vista lateral, además de que presenta postura adelantada y un mayor braceo en el miembro superior izquierdo. Esto puede ser debido a que se encuentra más lateral que medial a su cuerpo y posiblemente este le pueda permitir más movimiento que en el miembro superior derecho, ya que este se encuentra más medial, lo que en ocasiones puede desacelerar su movimiento al chocar con el tronco del paciente. Se observa también un mayor apoyo en pie derecho por la inclinación o desplazamiento lateral que tiene su cuerpo hacia el lado derecho. Por tanto, su hombro izquierdo se encuentra más elevado y en el caso de la extremidad inferior del mismo lado podrá hacer una mayor extensión que en el derecho, ya que en este recae mayor peso. Ya con el calzado es mucho más evidente que por presentar una postura adelantada, también el peso de su cuerpo recae más sobre los dedos de los pies. Las alteraciones de la marcha. Aquí vamos a encontrar tres causas que mayormente van a ser pues las razones por las cuales el paciente pues empieza a presentar ahí faltas en lo que son las fases de apoyo o de oscilación al no hacerlas completas. Entonces aquí vamos a tener que las causas van a ser ya sea por dolor, por problemas o patologías neurológicas y por dolores musculoesqueléticos. Como primera marcha tenemos a la marcha hemipléjica o en guadaña, que característica de hemiplegia va a ser parálisis de un lado del cuerpo. La persona arrastra la pierna afectada en forma de semicírculo al caminar. Segundo, tenemos la marcha parkinsoniana, asociada pues al Parkinson, que es una enfermedad patológica, que van a ser característicos por pasos pequeños y rápidos, postura inclinada hacia adelante y dificultad para iniciar o detener la marcha. Como tercera marcha tenemos la marcha táxica, relacionada con problemas cerebelosos. El caminar va a ser inestable, con pasos descoordinados y tendencia a tambalearse. La cuarta va a ser la marcha festinante. Va a ser similar a la parkinsoniana, pero la persona acelera progresivamente hasta perder el equilibrio. La marcha espástica o en tijera, común en parálisis cerebral, las piernas se cruzan al caminar debido a una rigidez muscular excesiva. Es decir, es como si el paciente presentara una excesiva eversión del pie, lo que hace que literalmente los pies en este caso se vayan muy hacia adentro y a la hora de caminar pues de esos pasos como de tipo tijera. La marcha equina se debe a debilidad en los músculos dorsiflexores del pie, es decir, va a ser característico por ser un pie caído. La persona eleva exageradamente la pierna para evitar pues el arrastre del pie. Marcha anserina, común en debilidad muscular de la pelvis como en la distrofia muscular, y el caminar se asemeja a lo que es el balanceo de un pato. La marcha antálgica, resultado del dolor al caminar, la persona prácticamente en este tipo de marcha va a evitar apoyar el pie afectado, lo que causa un paso más corto en ese lado. La marcha apraxia presente en trastornos neurológicos como demencia y va a ser el resultado como dificultad para planificar el movimiento aunque no haya debilidad muscular. Marcha miopática. Por debilidad muscular proximal como en enfermedades neuromusculares es la dificultad para levantar las piernas y tendencia a inclinarse hacia atrás.